Ya, ya estamos en grabación. Bueno, primero vamos a dar un minutito hasta que se sigan uniendo los demás. Comentarles que este es probablemente el último webinar que vamos a hacer en el año y tiene que ver con un tema interesante que es la metodología GRADE, ¿no? Que es esto de, ok, hay algo que se llama evidencia, hay algo que se llama medicina basada en evidencias o toma de decisiones basadas en evidencias. Pero es algo cuyo término, cuyo nombre suena muy bien, pero que en la práctica causa mucha confusión, porque hay quienes creen que esto significa simplemente leer la conclusión de un estudio, ya sea un ensayo clínico, metaanálisis o cualquier estudio, y aplicarla directamente con tu paciente, ¿no? Cuando, bueno, esa era una suposición o una primera entrada a la medicina basada en evidencias hace varias décadas, ¿no? Ha habido metodologías que han ido evolucionando sobre cómo poder de la evidencia llegar a la decisión, ¿no? Y estos se han cristalizado actualmente de una metodología que es el gol estándar que se usa a nivel mundial, que se llama la metodología GRADE, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver un poco de eso. Igual, la idea es que esto sea más en lo posible una conversación, así que por favor, si tienen dudas, si hay algo que estamos comentando que no queda suficientemente claro, avisen por el chat. Yo estoy con un ojito en el chat. Eh, Pueden pedir también ahí levantar la manito si es que tal vez quieren usar el micrófono, ¿no? Para poder hacer esto un poquito más en doble sentido, ¿no? Porque obviamente cada uno de ustedes viene tal vez con alguna intención en particular y la idea es poder aclarar las dudas que vayan teniendo. Entonces comenzamos ahora sí. Mi nombre es Álvaro, soy médico epidemiólogo, he estado involucrado ya algunas décadas en el tema de investigación, en el tema de elaboración de revisiones sistemáticas, elaboración de guías de práctica clínica. También he metido mi cucharita en evaluaciones de tecnología sanitaria. Y todo esto tiene que ver bastante con metodología CRADE, ¿no? Entonces, em, es algo de lo cual hemos estado, es como que el gas que hemos estado respirando yo y varios otros compañeros durante los últimos años. Y la idea de la charla de hoy, que más que una charla les comentaba que quería que sea un conversatorio y que no dure más de media hora y luego pasar tal vez a preguntas más ya específicas, es poder hacer una primera aproximación a qué es Grade y cómo es que nos puede servir en distintos contextos. Entonces vamos a comenzar. Esta foto de hace muchos años, no le hagan caso. Entonces, todo comienza con el rompimiento del paradigma médico. Bueno, voy a hablar de medicina para referirme a todas las áreas de la salud en general. Mm, Disculpen la simplicidad de esa terminología, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, eh, la medicina va configurándose alrededor de personas que son las más leídas, las más instruidas, ¿no? Que son los que consideran cómo se debería tratar algo y los que hacen publicaciones o dan charlas sobre ello, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora un poco se conoce como la era de la medicina basada en eminencias, ¿no? En supuestas eminencias que tenían el último voto, ¿no? Poco a poco se comienzan a hacer estudios de mayor rigurosidad y comienza a haber quiebres, porque se dan cuenta que muchas de las cosas que los expertos recomendaban, realmente los estudios no los comenzaban a avalar. Cuando se comienzan a hacer estudios, se dan cuenta de que, oye, estamos causando más daño que bien a nuestros pacientes con algunos tratamientos, ¿no? Entonces, esto comienza una era que para algunos se ha denominado de nihilismo terapéutico, que es esto de que, oye, antes yo creía que todo funcionaba y ahora la evidencia me está demostrando que la gran mayoría de estas cosas realmente no funcionan o no logran tener más beneficios que los daños, ¿no? Y
un grupo de médicos acuña el término de medicina basada en evidencias, ¿no? Evidencia es algo que en inglés evidence significa, tiene un significado distinto que en español, ¿no? Evidente en español es algo que es evidente, ¿no? Que por sí solo parece lógico, ¿no? En inglés no, en inglés es algo que es demostrado, ¿no? Entonces ahí hay una primera confusión, ha habido algunos intentos por cambiarle ese nombre, pero bueno, se ha quedado porque suena bonito de todas maneras, medicina basada en evidencias. Entendamos que evidencias es algo demostrable, ¿no? Algo puntualmente estudios científicos, ¿no? Entonces, esto cambia un poquito este switch porque la evidencia va dándonos cuenta de que había mucho sobre tratamiento, ¿no? Aún lo hay, ¿no? Pero estas nuevas directrices basadas en evidencias nos van dando cuenta de que eh, de un manejo médico más conservador. Ahora, tal vez ustedes hayan ya estén familiarizados con gráficos como este, ¿no? Hace unos 10 años cuando comenzábamos, la verdad era que muy pocos entendían estos gráficos, pero me da mucho gusto que cada vez más en los cursos de Evisalud, por ejemplo, ya dan por sentado que la mayoría entiende esos gráficos. Este, por ejemplo, es un metaanálisis, ¿no? Donde cada fila es un estudio, ¿no? Entonces, cada estudio nos da un resultado y se sintetizan o se combinan esos resultados para crear estos rombitos que se llaman estimado global, ¿no? ¿Qué nos indica un estimado global? Nos dice, si no hubiera, por ejemplo, aquí hay, supongamos, 20 estudios, ¿no? Si en vez de estos 20 estudios se hubiera hecho un solo estudio en 20 países, digamos, ¿no? Y ese estudio hubiera reportado un solo resultado, que sería la combinación de esos 20, ¿no? ¿Cuál sería ese resultado? Eso se llama estimado global. ¿Ok? Entonces, para nosotros tomar una decisión, todo nace de la pregunta pico. Por ejemplo, la población puede ser pacientes con diabetes, la intervención, un nuevo fármaco, el comparador, un fármaco antiguo. Y outcomes, la O es de outcomes en la pico. Outcomes hay varios, ¿no? Hay outcomes como mortalidad, calidad de vida, complicaciones, eventos adversos, etcétera, ¿no? Entonces, para cada outcome se puede hacer un metaanálisis. Se debería intentar hacer un metaanálisis, ¿no? Y hasta ahí tenemos que los estudios nos dan metaanálisis, ¿no? Se pueden sintetizar, combinar en metaanálisis. Pero tenemos dos preguntas. ¿Qué tanto confiamos en el resultado de cada metaanálisis, ¿no? Si hay un metaanálisis por cada outcome, por ejemplo, si es un metaanálisis para un outcome, ¿qué tanto confiamos en ese estimado global? A pesar de que haya muchos estudios, puede que los estudios estén mal hechos y tengan otras falencias. Entonces nuestra confianza podría ser alta o podría ser baja, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo juntamos la evidencia de todos los desenlaces para tomar una decisión? Y probablemente no solamente de todos los desenlaces, sino otros factores, como el costo del fármaco, qué tan factible es aplicarlo, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntitas inocentes son las que han dado lugar a muchísima discusión desde que se acuña el término de medicina basada en evidencias, ¿no? Y dan lugar al nacimiento de varias metodologías, ¿no? Habrán leído guías de la AJA, ACC, SIGN, USPSTF, etcétera, ¿no? Hay muchísimas entidades que crean sus propias metodologías, ¿no? Te dice, oye, esta es una evidencia de nivel A, o de categoría uno más, o de categoría alta, ¿no? Etcétera. Entonces, se da una plétora, un gran número de metodologías, pero usualmente no son metodológicamente tan sólidas. ¿Por qué? Porque muchas de esas se basan en decir, hay por lo menos un metaanálisis. Ya, pero ¿el metaanálisis está bien hecho o no, no? O hay por lo menos tres ensayos clínicos dicen que esto es así. Ya, pero si hay 80 ensayos clínicos que te dicen que no es cierto y solamente tres te dicen que sí es cierto, ¿a cuál le vas a creer, no? Entonces, se fueron refinando esas metodologías y finalmente nace la metodología que es actualmente considerada el estándar de oro, que es GRADE, ¿no? GRADE viene de Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Nadie se acuerda de ese nombre largo, todo el mundo le dice GRADE, ¿no?
No confundir con la ONG Grade peruana, que es otra cosa. Entonces, Grade nace como como un grupo de trabajo multinacional que incluye varios actores referentes en medicina basada en evidencias, ¿no? Que desarrollan la metodología Grade. Entonces, Grade es tanto el grupo de trabajo como la metodología. Actualmente es usado por más de 120 instituciones, de hecho son muchísimas más, pero bueno, son 120 las más mapeadas, ¿no? Para tomar decisiones en salud, ¿no? Incluyendo OMS, incluyendo Cochrane, incluyendo todas las que ustedes ven por aquí al lado derecho. ¿En qué se usa? En revisiones sistemáticas, en guías de práctica clínica, en evaluaciones de tecnología sanitaria y otros documentos que toman decisiones, ¿no? Las revisiones sistemáticas per se no toman decisiones, pero sí sintetizan la evidencia que hay con respecto a una pregunta. Las guías de práctica clínica sí recomiendan, dan recomendaciones, o sea, sí toman decisiones. Las evaluaciones de tecnología sanitaria también toman decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Que las evaluaciones de tecnología sanitaria se basan en una sola tecnología, por ejemplo, un medicamento, o un dispositivo o una intervención, ¿no? Y evalúan si es que, por ejemplo, un país o un hospital debería comprar o no esta tecnología. Entonces, definitivamente toman decisiones. Entonces, para todo esto se usa metodología Grade. Obviamente, no es la única metodología. Aún hay entidades que todavía no están usando Grade por A, B, C motivos. Grade tiene eh, por lo menos más de 15 años de funcionamiento. Sin embargo, todavía es difícil en pocas décadas pues cambiar esquemas de una manera tan grande, ¿no? Si bien muchas de las entidades que toman decisiones relevantes ya lo han cambiado, algunas todavía no. Entonces, Gray tiene básicamente dos metodologías. Una es para evaluar lo que conoce como certeza de la evidencia y resumir los resultados de la pregunta PICO, y para eso crea una tabla que se llama tabla SOF o Summary of Findings. Y otra metodología es para tomar la decisión, ¿no? O sea, de la tabla SOF, cómo llegan a tomar una decisión de recomendar o no una intervención, por ejemplo. Ok, hola con los que se están conectando. Les decía al inicio que si tienen alguna duda, algo, vayan colocándolo por el chat en cualquier momento. Igual estoy con un ojito en el chat. Ok, la evaluación de la certeza de la evidencia, ¿a qué se refiere? Certeza es una palabra un poquito rebuscada, ¿no? Significa qué tanto yo voy a confiar en la evidencia, qué tan certera es la evidencia. ¿Por qué usar una palabra tan rebuscada? Porque otros términos ya estaban tomados, ¿no? Por ejemplo, antes se le quiso llamar confianza, pero alguien dijo, oye, pero se van a confundir porque hay algo que se llama el intervalo de confianza. Ah, bueno. Luego se quiso llamar calidad. Y dijo, no, pero calidad se le suele llamar a riesgo de sesgo. Ah, bueno. Entonces, ¿qué término no estaba siendo usado todavía? Certeza. Entonces quedó como certeza. ¿Ok? En algunos manuales sale como confianza porque al inicio se le llamaba confianza, pero de ahí ya se corrigieron y el término que se usa es certeza. ¿No? Esta metodología es una metodología viva, o sea que va evolucionando. Cada cierto tiempo, a veces cada mes, cada 2 meses, salen nuevos artículos que alimentan esta metodología y que a veces cambian un poco los conceptos o los términos, ¿no? Lo cual es bueno porque se va puliendo, pero también significa que si tú o alguien aprendió Grade hace 5 años, es muy diferente a lo que es Grade ahora. Entonces, nos obliga mucho a estar actualizados en la metodología. Ok, ¿cómo se evalúa la certeza de la evidencia? ¿No? Bueno, yo primero tengo que tener una pregunta pico. Estoy poniendo como ejemplos preguntas de intervención, que son las preguntas pico, pero eso también se puede hacer para preguntas de diagnóstico, preguntas de pronóstico, etcétera, ¿no? Eh, pero lo más común de lejos es para preguntas de intervención, ¿no? Un fármaco nuevo versus un fármaco antiguo para diabetes mellitus, por ejemplo, para el outcome de, no sé, calidad de vida, es una pregunta pico, ¿no? Entonces se buscan todos los estudios, se hace una revisión sistemática y luego de hacer la revisión sistemática con los metaanálisis,
yo evalúo la certeza de la evidencia. ¿Ok? Entonces hago mi metaanálisis, tengo aquí mi rombito, ¿no? ¿Cómo se llama este rombito? Estimado global. Y si todos mis estudios fueron ensayos clínicos aleatorizados, yo comienzo con una certeza alta, ¿no? Aquí high significa alta. ¿Ok? La certeza tiene cuatro categorías. Puede ser alta, moderada, baja y muy baja, ¿no? Alta significa que yo confío plenamente, ¿no? Confío a muerte en este estimado global, ¿no? Doy mi vida, apuesto mi vida a que es cierto. O sea, es muy probable que sea cierto. En cambio, moderada, ya confío menos, baja menos, y muy baja ya es un estado en el cual yo digo, mira, por más que se haya hecho un metaanálisis, es igual que no haya nada. La verdad es que solo sé que nada sé, ¿no? Ese es el muy baja. Uy, ¿qué pasó? Ay, alguien está pintando, por favor, dejen de pintar. Creo que voy a borrarlo. No sabía que todos podían pintar. Ay, qué bonito. Solamente no lo... No abusen de eso, jeje. Ok, entonces, si todos los estudios fueron ensayos clínicos aleatorizados, el resultado del metaanálisis comienza con certeza alta. Estamos felices, ¿no? Pero los vamos a someter a los cinco jueces, los cinco dominios que pueden bajar la certeza. El primero es limitaciones del estudio. Y ven aquí que esto está graficado como un semáforo, ¿no? Rojito, verde, amarillo, porque es como se evalúa o es como se grafica la evaluación del riesgo de sesgo, ¿no? Risk of bias en inglés. Entonces, hay herramientas para evaluar riesgos de sesgo, se ve eso de cada estudio y finalmente esto puede determinar si bajamos uno o dos niveles de certeza. ¿Qué significa? Si hay riesgo de sesgo que nos haga pensar que, oye, esto podría ser falso, este resultado, podemos bajar la certeza de alto a moderado. Y si hay mucho riesgo de sesgo, de frente lo bajamos a bajo. ¿Ok? Entonces solamente con esto ya lo podemos bajar hasta abajo. Luego, ¿qué hay? Inconsistencia. Inconsistencia es si los resultados de cada estudio son muy diferentes. Un estudio te dice que sí mejora la calidad de vida y otro estudio te dice que lo empeora, por ejemplo. Y así, ¿no? Hay varios estudios que dicen cosas muy, muy distintas. Es un resultado inconsistente. Igual, podemos bajar si es inconsistente hasta moderado y si es muy inconsistente hasta abajo, ¿no? Hasta dos niveles. ¿Y qué pasa si por riesgo de sesgo ya le hemos bajado, por ejemplo, un nivel y por inconsistencia le hemos bajado un nivel? Entonces se suman, ¿no? Ah, ya. Igual de alto, bajamos uno por riesgo de sesgo y uno por inconsistencia y acaba en bajo. Luego, evidencia indirecta, ¿no? Si yo tenía mi pregunta inicial, pero los estudios no corresponden fielmente a esa pregunta, por ejemplo, mi pregunta era el uso de cierto fármaco en niños, pero mis estudios son hechos en adultos, ¿no? Eso se llama evidencia indirecta. Estoy intentando tomar decisiones con evidencia indirecta porque es la única que hay, ¿no? Entonces voy a tener que bajar más. Entonces, igual, si hay evidencia indirecta bajo un nivel y si hay mucha evidencia indirecta bajo hasta dos niveles. Imprecisión. Imprecisión tiene que ver con el tamaño de muestra que se representa en el metaanálisis como que el estimado global es muy ancho, ¿no? Eso es imprecisión. Entonces, por imprecisión, igual puedo bajar un nivel o dos niveles. Y por sesgo de publicación o sesgo de diseminación, que es una sospecha de que hayan estudios que no se han publicado, que estén en contra de lo que yo voy a concluir con mi estimado global, ¿no? Por ejemplo, habían, no sé, 7 estudios aquí, ¿no? Que me dicen que este fármaco mejora la calidad de vida, ¿no? Como conclusión final del estimado global. Pero yo sospecho que ha habido 10 estudios publicados, pero 10 estudios no publicados, que me dicen lo contrario, que no tienen ningún efecto en calidad de vida, ¿ok? Pero no se publicaron. Si yo tengo esta sospecha, entonces puedo bajar un nivel por potencial sesgo de diseminación. Entonces, someto a mi certeza a los cinco juicios
y veo dónde acabó, ¿no? A veces bajas por riesgo de sesgo, por ejemplo, uno, por inconsistencia uno, por imprecisión uno, y quieres bajar más, pero ya no se puede. Acabaste en lo más hondo, de lo más hondo, que es very low. Eh, Luego de haber sometido esto a los 5 dominios que pueden bajar la certeza de la evidencia, hay 3 dominios que lo pueden subir, pero esto solamente se da en estudios cuando comienzas con estudios observacionales, ¿ok? Que son dosis y respuesta, o sea, que se observa una gradiente dosis y respuesta, que el efecto sea muy grande y que la confusión residual, eh, digamos que apoye o al ajustar una potencial confusión residual, se apoye la conclusión que se está tomando, ¿no? Eso es tan confuso que algunos ni siquiera lo usan. ¿Ok? Pero bueno, como es solamente en observacionales y la gran mayoría de decisiones se toman con ensayos clínicos, esos criterios raramente se usan. Y finalmente tenemos el, la conclusión final, ¿no? Que la certeza puede ser alta, moderada, baja o muy baja. ¿Ok? ¿Qué pasó? Voy a cerrar esto. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Se quedó. Se quedó marcado. A ver, voy a intentar salir y volver a entrar un ratito. Ya, sorry. Tuve una falla técnica, ya está. Ok. ¿Y cómo haces el paso a paso de todo lo que les he indicado? O sea, de subir, bueno, de bajar o subir la certeza de la evidencia. Hay varios papers grade, que son los papers metodológicos, pero son un poco complejos de seguir porque hay muchísimos y unos contradicen a otros porque los actualizan, etcétera. Así que ha sacado algo que se llama el Gradebook, que es donde debería estar las instrucciones finales de cómo usar Grade. Lamentablemente para algunos temas todavía no está del todo actualizado, ¿ok? Pero para los temas relevantes sí, ¿no? Entonces, entrando o buscando por Google Gradebook, van a encontrar esta página y ahí van a poder ver el paso a paso de cómo usar Grade, ¿no? Es como el manual Cochrane para los que han leído el manual Cochrane para hacer sus revisiones sistemáticas, ¿no? Pero para Grade. ¿Ok? Ok. Ahora bien, hay un tema muy importante, que es el de qué nos indica la certeza, ¿no? De manera gaseosa les he dicho que nos indica qué tanto confiamos en el estimado global, ¿no? Pero aquí es donde se complicó un poco Grade, ¿ok? Porque hay 4 formas de usar Grade. Y según la forma que uses, la certeza te dice algo distinto. Y esto es una gran confusión, porque quienes han comenzado a usar Grade leyendo los papers iniciales, o se han capacitado en Grade hace 5 años o más, ¿no? Tienen mucha confusión con esto, porque antes no había esto. ¿Ok? ¿Cuáles son las 4 formas de usar Grade? La primera es, si no usas ningún punto de corte, lo que te dice la certeza es qué tanto confiamos en el estimado global del metaanálisis, o sea, en el rombito, ¿no? ¿Qué tanto confiamos que este rombito nos esté diciendo la verdad sobre la pregunta pico? ¿Ok? Esto era como nació Grade, ¿no? Grade al inicio fue un poco gaseoso, así que muchos lo tomaron así, como qué tanto confiamos en el estimado global. Pero esto ya no se usa. Desde el paper treinta y tantos mataron este uso de la metodología Grade y de la interpretación de la certeza, ¿no? Y dejaron los siguientes 3 usos. ¿Ok? El primero es usando un punto de corte. O sea, solamente, ¿cuál es el punto de corte que usan? El valor de no efecto, ¿no? Por ejemplo, una diferencia de medias de 0, ¿no? Entonces, es simplemente
¿Qué tanto confiamos en que la intervención cause algún efecto, ¿no? Que la intervención, por ejemplo, tenga un daño o cause un beneficio, ¿no? En el desenlace. Tan simple como eso. ¿Qué tanto confiamos en que la intervención cause algún efecto? Sin embargo, esto es bien problemático para quienes lo han intentado tal vez realizar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a decir, mira, el resultado fue estadísticamente significativo, por tanto hay un beneficio, ¿no? Pero para Gray no es así. Para Gray la significancia estadística no le importa. Lo que va a ver, o lo único que va a conseguir esa significancia estadística es que tal vez bajes por imprecisión algún nivel de certeza. Pero, por ejemplo, si tienes un resultado así, ¿no? Con un intervalo gigante, ¿no? Y cualquier persona te va a decir, mira, aquí no puedes decir si hay o no hay un efecto, ¿no? Si usas un solo punto de corte, vas a tener que asumir que sí hay un efecto porque el estimado puntual está a la derecha de ese punto de corte, ¿no? Y dependiendo del lado tú puedes decir, por ejemplo, este es un beneficio. Entonces, estás asumiendo que hay un beneficio, cuando de plano, si ves todo el resultado, no tiene sentido eso, ¿no? Y es más, este estimado está tan cerca al valor de un efecto que tú dices, oye, esto no tiene sentido asumirlo como un beneficio, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de usar un punto de corte. Por tanto, es que Gray tampoco recomienda su uso. Entonces, nos quedamos con las siguientes dos alternativas. La primera es que es usando dos puntos de corte, que son los DMIs, las diferencias mínimas importantes, ¿no? Por ejemplo, yo calculo el DMI para mi outcome, ¿no? No sé, que es de -5 a I+5 en una escala, ¿no? Y si mi estimado puntual cae fuera de estos DMIs, voy a decir que si hay un beneficio o un daño, ¿no? Dependiendo del AUCO. ¿Ok? Pero si cae entre estos DMIs, como en este caso, este puntito, voy a decir que no hay un efecto importante. ¿Ok? Esto simplifica bastante la interpretación final de la certeza. Y luego dijeron, bueno, si hay dos puntos, ¿por qué no le ponemos 6 puntos de corte? Y ya lo complicaron más, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tienen el punto del DMI, sino tienen otros puntos de corte para decir desde cuándo yo voy a decir que mi beneficio es moderado o es grande, ¿no? O mi daño es moderado o es grande. Entonces, si mi estimado puntual está aquí, yo voy a decir, es moderado porque superó el punto de corte de moderado, pero no llega a ser grande, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo inicialmente tengo una sospecha o una afirmación, ¿no? Que digo, hay un beneficio moderado, por ejemplo. Pero ¿qué tan seguro estoy de eso? Ahí es cuando le aplico grade. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos estas formas de usar grade, para saber cuál es mi hipótesis inicial a la cual yo le voy a aplicar la evaluación de la certeza. Vamos a verlo con gráficos, que tal vez ahí tenga un poquito más de sentido. Ok. Usando un punto de corte, ¿no? Simplemente tenemos para un lado el beneficio, para otro el daño, y aquí está el valor de no efecto, ¿no? Por ejemplo, una diferencia de medio de cero o un riesgo atribuible de cero, de uno, de cero, también, de cero. Entonces, si el estimado puntual, que es esas bolitas, ¿no? Del estimado global, o sea, cada uno de estos es un resultado de un metaanálisis, ¿no? No son estudios, sino son resultados de metaanálisis, ¿no? Si el estimado puntual está en el área de beneficio, yo voy a comenzar asumiendo que hay un beneficio. O decir, hay un beneficio. ¿Y qué tan seguro estás de eso? Aplico grade, o sea, evalúo los 5 criterios de grade. Y si mi certeza es alta, pues diré, estoy muy seguro que hay un beneficio. Si mi certeza es moderada, baja, muy baja, voy a ir cambiando de opinión, ¿no? Si es muy baja, diré, bueno, no sé la verdad si hay un beneficio, un daño o qué, ¿no? ¿Ok? Usando dos puntos de corte, yo estimo las diferencias mínimas importantes
que las tengo que sacar de algún lugar, ¿no? Y luego veo dónde cayó el estimado puntual, ¿no? Por ejemplo, en este caso cayó entre un DMI y el otro DMI, y eso se llama el área de efecto nulo. Aquí yo concluyo que no hay un efecto importante. ¿Y qué tan seguro estás que no hay un efecto importante? Aplico los 5 criterios de Gray y saco mi certeza, que puede ser alta, moderada, baja, muy baja, ¿no? Si cayó aquí o aquí, si hay un efecto importante, hay un beneficio importante, por ejemplo, ¿no? Y aquí no hay. Y por último, usando 6 puntos de corte, ya, se complica un poquito más, ¿no? Ese resultado y este resultado no tienen efectos importantes, ¿no? Este resultado dice que hay un efecto pequeño, ¿no? Small, y es indeseable, o sea, un daño pequeño, un daño pero pequeño. Y este resultado te dice que hay un beneficio, pero pequeño, ¿no? Y si hubiera un resultado aquí, por ejemplo, diría que hay un daño grande, ¿no? O aquí, un daño moderado. A ver, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que han dejado, a ver si las podemos ir contestando por ahora. Ok, hay una pregunta sobre guías de Sandro muy, muy interesante, pero la vamos a ver al final cuando ya vemos un poquito sobre guías. Juan dice, el DMI hace referencia a la diferencia mínimamente relevante. Sí, la diferencia mínima importante es el DMI, ¿no? Es lo mínimo que yo espero que sea el beneficio o el daño para yo decir, ah, hay algo importante aquí. Por ejemplo, en una escala, ¿no? Tenemos una escala de depresión, por ejemplo, que va de 0 a 20, ¿no? Si la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo comparador fue 0,1, ¿no? Esta diferencia es demasiado pequeña. Entonces, por más que sea estadísticamente significativa o lo que no quiera, no podemos argumentar que sea un cambio importante en la vida del paciente, ¿no? Entonces, hay estudios que se realizan para tú calcular el DMI de un outcome, por ejemplo, de esa escala de depresión, ¿no? Probablemente aquí salga un DMI que sería como uno, por ejemplo, ¿no? Un punto por lo menos. Yo quiero que sea la diferencia entre grupo de intervención y grupo control para mínimamente decir que ha habido algún cambio relevante. De que en algo se va a afectar la vida de la persona. ¿Ok? Esa es la diferencia mínima importante. Juan también preguntaba, perdón, Raúl decía, ¿cómo Gray establece los puntos de corte? Eh, e- el DMI se puede establecer de varias formas. Lo ideal es que hayan estudios que hayan evaluado ese outcome, ¿no? Por ejemplo, es una escala para depresión, como les comentaba en este ejemplo. Tenemos que buscar estudios que hayan evaluado el DMI en esa escala de depresión. Muchas veces los hay, otras veces no los hay. Y cuando no los hay, ya es una cuestión un poquito más complicada, ¿no? O bien tú haces tu propio estudio para tu población, para ver cuánto sería el DMI, que hay varias formas de hacer estudios para eso. O bien confías en la opinión de los expertos clínicos, ¿no? Ahí sí llamas al grupo de expertos clínicos que está haciendo esta guía de práctica clínica o esta revisión sistemática, y con ellos pues estableces un DMI que parezca lógico, ¿no? Y puedes usar eso. Juan decía, los 6 puntos es como hablar del SMD o de Cohen. No, el SMD es la diferencia de medias estandarizadas, ¿no? Em, Hay varias medidas que nos evalúan el efecto de una intervención, ¿no? El RR, el OR, la diferencia de medias o la diferencia de medias estandarizada, ¿no? Que es el SMD, ¿no? Entonces, sea cual sea la medida que se use, tú igual vas a coger estudios y vas a hacer metaanálisis, y eso metaanálisis lo vas a someter a esos puntos de corte, ¿no? Entonces, no es que para, no es que para que se someta a los puntos de corte sí o sí tenga que ser un DME, no, no, no. Para cualquiera de estos vas a tener que buscar cuál es el DMI, ¿no? Em, Sí es cierto que para la diferencia de medias estandarizadas, el señor Cohen,
estableció o propuso que el DMI fuera entre 0,2 y 0,5, ¿no? Y muchos usan 0,2 sobre todo como DMI para diferencias estandarizadas, citando a Cohen que lo que hace es un estudio grande en el cual compara varias escalas, ¿no? Y saca un promedio de las diferencias mínimas importantes de varias escalas en el ámbito de la psicología, ¿no? Es una salida más o menos fácil, pero es peligrosa porque es un promedio igual, ¿no? Habrá escalas para las cuales no es 0,2, ¿no? Pero hablamos solamente de cuando se usa una diferencia de medias estandarizada. Creo que por ahí va la pregunta de Diego, ¿no? De cómo determinar esos puntos de corte, ya lo hemos visto. Con el método grade se puede descartar los artículos. No es que se descarte, sino que se, se evalúan varios criterios para ver cómo poder mejorar la certeza también, ¿no? O sea, si tú tienes un metaanálisis, ¿no? Y tú dices, mira, en mi criterio de riesgo de sesgo, lo he puesto que voy a bajar un nivel, ¿no? Por riesgo de sesgo. ¿Por qué? Porque este estudio tiene un riesgo demasiado alto, está muy, muy, muy mal hecho, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿y si mejor saco este estudio y evalúo solamente eso? Se digo, me tiene lógica que ya no voy a bajar por riesgo de sesgo. Entonces me sale una mayor certeza el coger solamente esos estudios y no coger el que eliminé, ¿no? Entonces, una vez que se evalúa la certeza de la evidencia, se puede hacer este tipo de hipótesis, ¿no? De ver, oye, ¿y cómo yo podría mejorar esto, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el riesgo de sesgo, con separar los estudios bien hechos de los mal hechos, examinar solamente los que están bien hechos y ver si con ellos tú tienes un mayor nivel de certeza, ¿no? Entonces, indirectamente eso sí te ayuda a descartar estudios, ¿no? Que están mal hechos. Y bueno, lo último que preguntaban era sobre los 6 puntos de corte, ¿no? Ok, ya. El DMI ya hemos visto que hay estudios, ¿no? Pero ¿y dónde sacan los otros puntos de corte? Sí, ese es otro tema, porque el primer punto usualmente es el mismo que el DMI, ¿ok? Y para sacar los otros también se pueden hacer estudios. También se puede, si no hay estudios, preguntar a los especialistas. O hay algunos que los multiplican. Acá sí no recuerdo bien, luego les puedo dar bien el multiplicador, pero me parece que era más o menos multiplicar el DMI por 2,5 y te daba el siguiente punto de corte que era el moderado, o multiplicar el DMI por 4 y te daba el punto de corte para efectos grandes, ¿no? Eh, Esto es algo que se lo han sacado del sombrero, que no tiene una justificación, digamos, sólida, pero ante la gran dificultad que hay para poner tantos puntos de corte, ¿no? Y eso solamente para un outcome, ¿no? En una guía de práctica clínica, para cada pregunta tienes muchísimos outcomes, tienes varios outcomes y tienes varias preguntas. Entonces, para facilitar esto, pues algunos usan multiplicadores como estos para calcular los otros puntos de corte. Y por último dice, si todos los estudios se mantienen dentro del DMI, ¿cómo podríamos hacer? ¿Ok? Ok. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, vamos a centrarnos en un ejemplo de la certeza usando 2 puntos de corte, ¿no? Ya hemos visto que hay varias formas, ¿no? Sin usar puntos, o usando un punto de corte, son métodos que no son usados o no son recomendados, ¿no? Así que vamos a usar este método usando 2 puntos de corte, ¿no? El de 6 es el que más, digamos, entre comillas, recomienda Grade, pero se complica un poco más. Así que usualmente cuando aprende Grade, comenzamos usando 2 puntos de corte. Entonces, usando 2 puntos de corte, ¿ok? Lo primero que yo hago es el metaanálisis, obviamente, ¿no? Y me voy al estimado global, que es el final, ¿ok?
Entonces, este estimado global, aunque está con un rombito, lo vamos a representar como un punto donde está el valor puntual, el valor del centro, y una raya que significa su intervalo de confianza. ¿Ok? Lo vamos a representar así, para que sea un poquito más claro. Entonces, el punto es este. Nosotros vamos a calcular un DMI, ¿ok? Más que calcular, vamos a establecer un DMI de estudios previos o de algún lugar, ¿ok? Y pues el gráfico se va a ver algo así, ¿no? Aquí está el efecto nulo, aquí en el medio, ¿no? Aquí está el DMI negativo, el DMI positivo, ¿ok? Y si el punto, o sea, el punto del rombito, ¿no? El valor medio, ¿no? Está aquí, vamos a decir que el efecto es no importante, ¿no? Unimportant, no importante. No importa si el intervalo de confianza esté así, o sea más chiquito, o sea muchísimo más grande, vamos a comenzar con la hipótesis de que el efecto no es importante, ¿ok? Y luego ya estableceremos la certeza. Pero si el punto está aquí, vamos a decir que el efecto es importante, ¿no? Ya sea un beneficio o un daño importante, ¿ok? Entonces, ojo, aquí no estamos evaluando todos los estudios o cada estudio de metaanálisis, solamente estamos evaluando el estimado final. ¿Ok? Y sobre esto, bueno, obviamente está con su intervalo, este estimado final, ¿no? Y se le aplica los 5 criterios y se saca una conclusión, ¿no? Si luego de aplicar los 5 criterios mi certeza es alta, vamos a decir fehacientemente que el fármaco X causa un aumento importante en la calidad de vida, ¿no? Si ese fue el outcome, por ejemplo. Si es moderada, vamos a usar la palabra probablemente. El fármaco X probablemente causa un aumento importante en la calidad de vida. Si es baja, vamos a usar la palabra podría. ¿Ok? Una vez más, eso es una traducción bastante mala, pero es la que hay, ¿no? En inglés se usa el may, ¿no? Que en inglés sí tiene sentido el may. El may te da una incertidumbre alta. Entonces, los que han estudiado inglés de manera formal recordarán que hay una gradiente, ¿no? Por ahí está el could, should, can, ¿no? Y hay un may, ¿no? Entonces, el may está abajito, pues uno de los que están abajo, porque nos hablan de una incertidumbre alta, ¿no? En cambio, en español, el podría, cada quien lo interpreta como sea. Pero bueno, nos habla de que hay una incertidumbre alta de si es que el fármaco X podría causar un aumento importante en la calidad de vida, ¿no? Lo damos mucho. Y si la certeza es muy baja, simplemente decimos no estamos seguros del efecto del fármaco X en la calidad de vida. Por más que haya todos los estudios, no estamos seguros. Necesitamos un estudio bien hecho, bonito, que nos reafirme cuál es el efecto. Entonces, finalmente, así es como se interpreta la certeza de la evidencia usando 2 puntos de corte. Obviamente, cuando usas un punto de corte, las interpretaciones cambian un poquito. Cuando usan 2 puntos, son como lo hemos visto, y cuando usan 6 puntos, ya usas el término pequeño, moderado, grande, ¿no? Finalmente, todo esto se cristaliza en algo que se llama la tabla SOF. Entonces, la tabla SOF te va a presentar el resultado de cada metaanálisis junto con su certeza. Se usa en revisiones sistemáticas, guías, ETS, y lo que recomienda Grady es que tengan como máximo 7 desenlaces, que sean los más importantes para tomar decisiones. Esto es el ejemplo de una tabla SOF, ¿no? Para este fármaco que es el Nirmatrelvir, Reinotavir, para pacientes con COVID-19 no severo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el primer outcome que se evalúa es mortalidad. ¿Ok? Nos dicen el OR del metaanálisis, ¿no? Nos dan otros cálculos más y nos dicen que la certeza es alta. ¿Qué significa la certeza alta? Que este fármaco no resulta en una reducción importante de la mortalidad en esos individuos de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, la hipótesis a priori que ellos tenían es que
no había un impacto en mortalidad. O sea, volvamos al gráfico, ¿no? Si acá están los DMIs, el valor puntual estaba aquí, dentro de el espacio formado por los DMIs, ¿no? Entonces, la hipótesis inicial es que no hay un efecto importante, y como la certeza es alta, esta interpretación te dice fehacientemente no hay un efecto importante, ¿no? En cambio, miren acá abajo, hay una evidencia moderada, ¿no? Igual es para mortalidad, pero en individuos con alto riesgo, ¿no? Y te dice que este fármaco probablemente reduce la mortalidad en estos individuos. ¿Ok? Entonces, aquí la hipótesis a priori era que sí había una reducción de mortalidad, ¿no? O sea, aquí sí el estimado puntual estaba aquí, ¿no? Estaba a un lado del DMI. ¿Ok? Entonces, aquí sí dice que reduce, pero le pone probablemente porque la certeza es moderada, ¿no? Vamos a pasar al último ejemplo, que es certeza baja, ¿no? Es para tiempo de solución de los síntomas, ¿sí? Y a priori ellos han considerado que no había una reducción en los síntomas, ¿no? De hecho, la diferencia de medianas, que es lo que usa, es cero, ¿no? O sea, si hacemos el dibujo, el estimado puntual está justo en el cero, justo en el no efecto, ¿no? Entonces, sí o sí va a estar dentro del rango que es puesto por los DMIs, ¿no? Entonces, como la certeza es baja, dice que este fármaco may, ¿no? Usa el may, podría no reducir el tiempo de resolución de síntomas, o sea, podría no tener un efecto en este AUC, ¿no? Entonces, así es como vamos a encontrar las tablas SOF. Y si ustedes están haciendo guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas o ETS, así es como deberían escribir. Al final, la columnita de interpretación, ¿no? Especificando bien los fraseos de acuerdo a la certeza. Y se debería entender cuántos puntos de corte están usando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Se está usando un punto de corte? ¿Se está usando dos puntos de corte? ¿Se está usando 6 puntos de corte? Teniendo estos fraseos. A ver, por ahí dicen, ¿quién nada más? 2 puntos de Dicen corte. dos. Por ahí dicen 6. Dicen dos otra vez. ¿Cómo diferenciamos entre 2 y 6, no? Si dice important, lo más probable es que sean 2, porque 2 solamente divide en no importante, que es todo esto, o importante, que es lo que está afuera. Si fueran 6 puntos de corte, veríamos los siguientes términos. Veríamos el término de pequeño, o sea, small, o sea, beneficio. Si dice que hay una reducción, dirías, ok, hay una reducción, pero esa reducción, ¿qué es? ¿Es pequeña, es moderada o es grande? ¿No? Entonces, como no nos dice eso, están usando 2 puntos de corte, no se están complicando con los 6. Ok, me avisan si hasta ahí hay alguna duda. Este Ángel decía, ¿podríamos ver la tablita azul? Ah, claro. Es la tablita azul igual. Este, voy a intentar pasar las diapositivas luego. Voy a borrar esto. Ya está. Genial. Bueno, ¿cómo no presentar una tabla soft? De hecho, esta es una tabla soft de Cochrane. Cochrane también usa tabla soft en sus revisiones sistemáticas. Sin embargo, esta es una tabla soft un poquito antigua. No, ni tan antigua, 2023, ya. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí es imposible saber cuántos puntos de corte ha usado. Entonces, em, es cierto, esto de los puntos de corte es algo que ha salido en los últimos años, ¿no? Probablemente esta revisión publicada en 2023 se hizo en 2022, 21 o 20, ¿no? Entonces probablemente no haya sido actualizada aún esta parte, ¿no?
Pero aquí, por ejemplo, dicen certeza alta. Pero, ¿qué significa esto? ¿Es una certeza alta de qué? ¿De que hay un beneficio o de que no hay un beneficio? ¿De que el beneficio es pequeño, es moderado o es grande? ¿De qué? ¿No? Entonces, necesitarían aclararlo en algún lugar y poner una columnita más de interpretación donde esto quede aún más claro. ¿Ok? Pues dicen, ¿dónde encontramos los fraseos? Al final les voy a enseñar la paginita. Ok. Para acabar con esto, em, aplicar grade, si lees el gradebook, no te va a ser muy complicado. Pero sí te es un poco complicado decidir qué camino usar, ¿no? Y esto se complica un poquito más porque el grade, eh, del grade nace una interpretación no oficial. Es como un cover, ¿no? Como que viene otro grupo y dice, voy a hacer un cover de grade. Y crea el grade core. Justo se pronuncia como cover, ¿no? ¿Qué es el grade core? El grade core es una interpretación de cómo se podría usar grade de manera simplificada. Más que interpretación sería una simplificación no oficial de grade. ¿Ok? Y pues es creado por algunos de los pesos pesados de grade, ¿no? Como Gordon Gaya, Víctor Montori y otros, ¿no? Y ellos dicen, mira, el grade se ha complicado bastante. Así que vamos a crear una versión más simplificada para quienes están aprendiendo recién a usar grade. ¿Ok? Y además que el grade, sobre todo el grade guidance, está repartido en más de 40 papers metodológicos, que son, al inicio, cuando uno lee los primeros papers, todo es jajajiji, ¿no? Pero ya desde el paper treinta y tantos se complica un poco, ¿no? Ya necesitas tener un background estadístico metodológico un poquito fuerte para entenderlos, ¿no? Entonces dice, no, vamos a crear una serie de solamente 7 papers para que se pueda para que cualquiera pueda comenzar a aplicar grade. ¿Ok? Pero este grade core no es el grade oficial. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a usar grade core, tengan en cuenta que no están usando el grade oficial. Y aparte hay adaptaciones de grade. Hay varios grupos que hacen guías, ETS, etcétera, que adaptan el grade y le cambian cosas. ¿Ok? El grade oficial, por ejemplo, te dice, no sé, que para heterogeneidad tienes que ver, si estás usando 2 puntos de corte, tienes que ver si es que los estimados puntuales están repartidos o no a lados distintos del DMI, ¿no? Ya, alguien dice, no, esto es muy complicado para mí. Yo voy a usar igual 2 puntos de corte, pero voy a evaluar heterogeneidad solamente con el i cuadrado, por ejemplo. Entonces cambia el grade, digamos que lo modifica por algún motivo u otro, ¿no? Y hay adaptaciones que lo modifican de una manera bastante más profunda, ¿no? Por ejemplo, Renetza en el Perú, que es la entidad que hace ETS, eh, publica esta pauta metodológica, bueno, la entidad que hace las ETS de alto costo, sobre todo oncológicas, publica una pauta metodológica sobre cómo hacer ETS oncológicas. Y si bien usa muchas de las cosas de Grade, usa la tabla SOF, usa la certeza de la evidencia como alta, moderada, baja, baja, muy baja, ¿no? La forma en la que se evalúa no es ni la del Grade Guidance, ni la del Grade Core, ni la del Grade Book, ¿no? Sino que modifican varias partes, ¿no? Por la necesidad que ellos tienen de llegar a una conclusión sólida, ¿no? Porque muchas de las formas que tiene el grade de evaluar certeza son un poco laxas, ¿no? Entonces, claro, por ciertas necesidades hay entidades que adaptan grade. ¿Ok? Entonces, esto abre aún más los caminos de cómo usar grade, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de evaluar la certeza de la evidencia. Podemos usar distintos puntos de corte, podemos usar Grade Guidance versus Grade Core, podemos usar alguna de las muchas adaptaciones o podemos crear nuestra propia adaptación de Grade, ¿no? Pero no hay que marearnos, hay que respirar y hay que seguir simplemente estos 2 pasos, ¿no? Primero, elegir la forma más adecuada para tu situación. Si estoy haciendo una RS, una guía, una ETS y busco cosas distintas, puedo elegir algo distinto.
Si soy principiante o mi grupo es muy principiante, tal vez me vaya por algo más como Grade Core. Si mi grupo es muy avanzado y muy metodológico y muy riguroso, tal vez me vaya a un Grade Guidance. Si quiero algo más algorítmico y no tan laxo, tal vez me vaya a alguna de las adaptaciones que hay que son más algorítmicas, ¿no? Pero lo que hay que recordar es reportar de manera transparente y detallada qué opción elegiste, ¿no? Tienes que reportar en tu sección de métodos qué opción elegiste, idealmente por qué la elegiste y cómo evaluaste la certeza de la evidencia, ¿no? Entonces, si estás haciendo una revisión sistemática, en tu sección de métodos pondrás un subtítulo de evaluación de la certeza, ¿no? Y ahí pondrás, mira, para evaluar la certeza, me basé en esto, ¿no? Me basé en esto. Y para cada criterio lo hice así, ¿no? Para imprecisión lo hice así, para inconsistencia lo hice así, para riesgo de sesgo lo hice así. Cosa que el lector lee eso y dice, ah, ya sé lo que hiciste, ya sé paso a paso lo que hiciste, y ya sé para mí, tal vez quien te lee es alguien de Arabia Saudita que está haciendo una guía de práctica clínica y dice, no, mira, para mí yo lo voy a tomar eso, lo voy a cambiar porque no me parece, ¿no? Entonces, la transparencia permite que otros puedan trabajar sobre esto y usarlo para crear sus propias tablas soft. ¿Ok? Y bueno, por último, antes de responder las preguntitas, es que la segunda parte de la metodología GRADE es desde la tabla soft llegar a la decisión. Y para eso GRADE tiene un marco multicriterio, ¿no? Un marco es lo que en inglés se llama framework, ¿no? Que es más como un sistema. ¿Ok? Y este marco se llama Evidence to Decision, de la evidencia a la decisión. Elegante el nombre. Y la abreviación es ETD, Evidence to Decision, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata ese marco? Vienes con tu tabla soft aquí, que tiene la certeza de la evidencia y tiene todos los outcomes, tanto beneficios como daños de tu intervención. Y la sometes a lo siguiente, ¿no? A un balance de beneficios versus daños, teniendo en cuenta la certeza, ¿realmente esta intervención tiene más beneficios que daños o no? ¿No? Luego a valores y preferencias de los pacientes, o sea, eh, ¿este beneficio que me está dando realmente será importante para el paciente o no? ¿O solamente es importante para la industria que quiere vender este fármaco? Va un poco por ahí. Luego, aceptabilidad y factibilidad, ¿no? ¿Realmente será aceptable y factible, ¿no? O estoy recomendando una inyección, cada 5 horas durante 10 años, ¿no? Que no va a ser para nada factible, ¿no? ¿Qué estoy recomendando realmente? Y el costo, ¿no? ¿Cuánto realmente me está costando? ¿Es costo efectivo? Porque muchas intervenciones tienen un beneficio pequeñito realmente y un costo gigante, ¿no? Costo gigante, beneficio pequeño, ¿no? Entonces, tiene que haber cierta paridad ahí, ¿no? Este beneficio tiene que, si es un beneficio pequeño, lo que yo soy dispuesto a pagar tiene que ser obviamente poco. Si es un beneficio grande, ahí sí puedo soltar más, ¿no? Como paciente o como país, ¿no? Y acá hay algo que se llama la perspectiva, porque no es lo mismo que la perspectiva sea de un solo paciente a que la perspectiva sea de todo el país, ¿no? Y eso ya entra en toma de decisiones personalizadas, ¿no? Si mi paciente tiene plata y necesita justo, aunque sea reducir, no sé, unas cuantas horas de su resfriado, aunque le cueste 1.000 soles, ya, pues es una decisión compartida que se va a dar para ese paciente en particular. Pero como país, tal vez algo que no se pueda pagar para todos, no tendría sentido, ¿no? Y con todo esto, se acaba en una recomendación, ¿no? Este es un proceso que se usa en guías de práctica clínica, en ETS y en otros documentos que emiten recomendaciones o decisiones en salud. Ok, ahora sí. Raúl dice, el GRE Core no es oficial. Es cierto. Eso indica solo los Core 0 a Core 7. Entonces, ¿cuál es el grade oficial? Ok, para entenderlo bien. Claro, el grade Core no es el grade oficial. Y el grade Core solamente tiene 7 artículos.
Bueno, tiene 8, pero el cero es el de introducción, así que no cuenta. Entonces, tiene ocho artículos, no tiene nada más. El Gregcore. Entonces, este no es oficial y es una forma simple de aplicar Grade. ¿Ok? ¿Cuál es el oficial? El oficial es el que ustedes van a ver en el Grade Guidance, que son los más de 42 papers que hay en la revista JCE, aunque los últimos están publicados en BMJ. Ahora dicen, ¿dónde encuentro si yo quiero leer todos los papers de Greg Guidance, ¿dónde los encuentro? En algunas páginas ustedes ponen Greg Guidance en Google y me parece que Cochrane tiene un listado de la mayoría de estos papers de Greg Guidance, pero no estaba actualizado. Así que a veces hay que hacer una arqueología manual buscando Grey Guidance 1, te lo bajas, Grey Guidance 2, te lo bajas. Para los interesados les puedo pasar una carpetita donde tenemos la mayoría de estos, ¿no? Pero la versión, digamos, resumida y oficial es el Gradebook, ¿ok? Que buscan por internet Gradebook y ahí está. No está totalmente actualizada, lamentablemente, pero si ustedes están comenzando a usar Grade y quieren usar el Grade oficial, no les recomiendo que se vayan por el Grey Guidance porque esta lectura les va a tomar muchos meses y mucho dolor de cabeza. Váyanse por el Grey Book y quédense por ahí. Y cuando tengan ya dudas muy específicas o muy metodológicas, pueden ir al Grey Guidance del paper puntual, ¿no? Que les habla sobre esa duda que están teniendo. Y si ustedes están comenzando recién y no tienen mucha expertise metodológica ni estadística, pues váyanse por el Grey Core, que es más simplecito. ¿Una ETS es un estudio de costo-efectividad, utilidad-beneficio o es una revisión? Pregunta Vladimir. Una ETS es una evaluación de una tecnología sanitaria, ¿no? Que idealmente incluye todo. Incluye beneficios, incluye daños, incluye todo el marco multicriterio. Por ejemplo, este marco de DTD tiene esos factores, ¿no? Valores, preferencias, aceptabilidad, factibilidad, recursos, ¿no? Idealmente, una ETS debe tener también todos esos factores, ¿no? Y debería tener un estudio de costo-efectividad siempre que sea necesario. O sea, si de inicio este fármaco no tiene ningún beneficio, y eso se evidencia en la tabla SOF, pues no tiene sentido hacer costo-efectividad, ¿no? Pero si hubiera un beneficio, y si es un fármaco de alto costo, sobre todo, debería haber un análisis formal de costo-efectividad en la ETD para poder decidir, ¿no? Perdón, en la ETS para poder llegar a una decisión, ¿no? Entonces, en Perú, por ejemplo, hay algunas entidades que hacen ETS, ¿no? Para el Ministerio de Salud es el INS, el Instituto Nacional de Salud, INS, que tiene una entidad que se llama el CETS, el Centro de Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, ¿no? Y ellos son los que hacen las ETS para recomendar si es que el país debería adquirir o no cierto fármaco, cierta intervención, cierto dispositivo, ¿no? En cambio, salud tiene su propia entidad que se llama IETSI, que hace las ETS para definir si salud adquiere o no esas intervenciones, ¿no? Em, Estas ETS están comenzando a usar Grade, como le decía, por ejemplo, en el CES, al igual que en Renetza, usan una adaptación de Grade, ¿no? Jetsi, hasta donde sé, aún no lo usa, aún tiene otra metodología, ¿no? Y eso hace que haya a veces como que diferencias, o puede haber diferencias entre lo que pueda concluir una u otra, ¿no? eh, Poco a poco ya se debería de unificar, por lo menos en términos de el Estado, ¿no? Metodologías para poder realizar ETS. Sí, les voy a pasar ahora las carpetitas de Grade y las diapositivas, ¿ok? No sin antes hablarles un poquito de el curso Grade que vamos a sacar en enero. Y muchos
han estado consultando sobre este curso y han estado preguntándose, ¿este curso es para mí o no? Así que quería aprovechar para poder hablar un poquito de eso, ¿no? De para quién es este curso. En enero vamos a hacer este curso virtual práctico de metodología GRADE, fundamentos y aplicación práctica. Casi no hay cursos sobre GRADE virtuales, ¿no? Hay algunos presenciales, pero uno tiene que viajar a otro país, ir buscando fechas y esto, ¿no? Entonces es un poco complejo, así que hemos hecho el esfuerzo de crear un curso virtual. Para Perú se va a dar del 5 al 30 de enero de 7 a 9 de la noche, los lunes, miércoles y viernes. O sea, son 4 semanas, por 3 días cada semana, son 12 sesiones. Y la idea es enseñar Grade de inicio a fin, ¿no? Cómo aplicar pasito a pasito Grade, ¿no? Y hacerlo de manera práctica. ¿Qué significa de manera práctica? Con ejercicios lo más reales posibles y resolviendo dudas, ¿no? ¿A quién está dirigido a profesionales de la salud interesados en aprender o fortalecer sus competencias en aplicación de metodología GRADE, ¿no? Pero básicamente, ¿para quién es este curso, no? Uno, para elaboradores de revisiones sistemáticas, ETS y guías de práctica clínica. Entonces, si tú estás buscando elaborar revisiones, ETS o guías, o si tú ya elaboras revisiones, ETS o guías, ¿no? Em, este curso es para ti. Si tú eres un médico o un profesional de la salud o un estudiante de la salud, ¿no? Que sí o sí quiere comenzar a elaborar, podrías meter este curso, pero se espera que ya tengas conocimientos sobre cómo elaborar revisiones sistemáticas. O sea, que ya sepas por lo menos cómo hacer metaanálisis, cómo evaluar riesgo de sesgo de estudios puntuales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no se va a enseñar eso. Aquí ya se presupone que tú ya has hecho la revisión sistemática, ya has hecho metaanálisis y desde metaanálisis vas a comenzar a aplicar Grade. Lo chévere que hemos podido jalar por este curso es tener profesores de muy alta trayectoria en el tema de Grade. Por ejemplo, está el doctor Gordon Gallat, que es el que es denominado como el padre de la medicina basada en evidencias, ha sido chair en Grade durante muchos años. Bueno, para decir en español, ha sido uno de los fundadores y los líderes de Grey durante muchos años, ¿no? Y es uno de los grandes maestros de la medicina basada en evidencias. Está Ignacio Newman, que es actualmente uno de los líderes de Grey, ¿no? Está Agustín Bengolea, que también es un referente de Grey desde Argentina, ¿no? Está Carlos Canelo, que es peruano, pero ya tiene mucho tiempo en Cochrane Iberoamérica, haciendo tanto revisiones sistemáticas como guías de práctica clínica con metodología GRADE, ¿no? Y estamos yo, su servidor, y Ana Brañez, que también es otra metodóloga que realiza guías de práctica clínica con metodología GRADE en Perú, ¿no? Entonces hemos hecho el esfuerzo de poder tener gente que ha visto el crecimiento de GRADE y gente que está tomando decisiones sobre la dirección de Grade para que puedan hablarnos sobre lo que está pasando ahora en Grade. Y también una fortaleza de que este sea un grupo internacional también es que si están buscando dónde aprender más, están buscando rotaciones, están buscando profundizar mucho más, pues pueden conversar, va a tener la oportunidad de conversar con cada uno de esos docentes para poder consultar sobre ello, ¿no? Muchos acá en Perú, por ejemplo, se han entrenado en Cochrane Iberoamérica. Yo también estuve ahí hace unos años, ¿no? Y otros como Sergio se han ido con Gordon Guyat a McMaster, ¿no? Entonces siempre hay estas oportunidades que es bueno tener mapeadas, ¿no? Sobre todo si es que les interesa mucho profundizar en ello, ¿no? Nosotros hubiésemos querido que el curso sea más corto, pero realmente queríamos diseccionar bien el tema de Grade, así que dijimos ya, 12 sesiones sí o sí, algo intensivo. En la primera sesión está Gordon Guyat, ¿no?
que va a hablar básicamente sobre la introducción a Grade, ¿no? Y como Gordon Galliard es quien hace este quiebre hacia Grey Core, también nos va a hablar de Grey Core y de cómo se ha estado comportando ello, ¿no? Luego vamos a comenzar con un pequeño recordatorio de lo que es elaboración de revisiones, evaluación de riesgo de sesgo, metaanálisis, ¿no? Medidas de asociación de impacto. Asumimos que ya los participantes vienen con un conocimiento de esto, pero igual se hace un pequeño repaso. Luego ya comenzamos con cómo establecer MIDs, cómo leer las tablas soft finales y comienza la elaboración de las tablas soft, ¿no? Cálculo de RA a partir de lo que haya, incluyendo DHRs, ¿no? Cómo evaluar imprecisión según grade, cómo evaluar inconsistencia, riesgo de sesgo, indirectness, cómo evaluar sesgo de publicación y cómo usar los criterios para aumentar la certeza, los tres que hemos visto, cómo construir la tabla soft, el uso de inteligencia artificial. No les comenté mucho sobre esto, pero hay un grupo de Grade que está creando, bueno, que ya puso a disposición un primer borrador de inteligencia artificial para evaluar la certeza de la evidencia y cuál es el uso correcto de esto, ¿no? Cómo hacer el marco ETD, luego cómo poder adaptar Grade para revisiones, guías de práctica clínica, ETS, ¿no? Luego Grade para preguntas de diagnóstico, porque todo lo anterior es más que nada de intervención, y aquí sí comenzamos con diagnóstico. Y Grade para comparaciones múltiples, ¿no? ¿Qué pasa si tienes neurometanálisis o si no tienes neurometanálisis, pero tú tienes una pregunta en la cual estás comparando 5 fármacos, por ejemplo? ¿Qué haces, no? Y hay toda una metodología Grade también para ello. ¿Ok? Así que, si están interesados, comuníquense por el chat de Evisalud. Igual ahora les voy a compartir el material que me han estado pidiendo junto con el brochure de este cursito. Em, Primero voy a terminar de responder las preguntitas. Sí, ahorita les voy a pasar las carpetitas. Wilson pregunta, ¿un solo estudio incluido un ECA con bajo riesgo de sesgo y homogéneo en un metaanálisis es suficiente para tomar decisiones? Uno toma decisiones con lo que hay. Lo que sí es cierto es que un solo estudio podría darte una certeza alta. Si es que es un estudio bien hecho, es un estudio grande, etcétera, 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 podría darte una, una certeza alta y podrías tomar una decisión con mucha confianza con ese único estudio. ¿Ok? No es mucho, pero no es muy frecuente, pero sí se puede dar. Entonces, más que el número de estudios, es la calidad y los otros criterios alrededor de los estudios. Espero pueda pasarnos. Veo, dice Richard. Sí, voy a intentar subirlo. Bueno, voy a intentar coordinar con los de Evisalud para subirlo a YouTube de Evisalud. ¿Ok? Raúl dice, el curso es de Greg Core. Entiendo que esa es su pregunta. No, el curso va a haber el grade oficial. ¿Ok? Sí va a haber algunos espacios en los cuales vamos a hablar de, ok, y Greg Core lo hace así, ¿no? Eh, pero como Grecor es lo más simple, vamos a comenzar con el oficial y luego ver cómo es que Core lo ha adaptado. ¿Ok? La idea al final es que uno tenga las herramientas, ¿no? Tienes todas esas herramientas y tú dices, ya, hoy día voy a usar esta. ¿Por qué? Porque es la que más va con mi equipo, con la guía que estoy haciendo, con la revisión que estoy haciendo. Ahorita voy a pasar las diapositivas y las carpetitas, Fran. Por ahí dice, para una persona que llevó el presencial de revisiones sistemáticas, claro, si ustedes ya tienen experiencia haciendo revisiones sistemáticas, este curso sería el que les va a poder abrir la siguiente puerta, que es Great, ¿no? Sobre todo, durante mucho tiempo nos han estado insistiendo con un curso para guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, si la necesidad que ustedes tienen es de hacer guías de práctica clínica, y ya tienen ustedes experiencia o conocimientos de revisiones sistemáticas, lo siguiente que necesitan es esto, ¿no? Grade. Aquí sí vamos a tocar un poquito sobre ya cómo se usa Grade para guías, ¿no? Para que puedan ustedes también, si tienen esta necesidad, pues comenzar a intentar hacer guías de práctica clínica.
A ver, por ahí Henry pregunta algo puntual. Dice, una consulta. La NTS 117-MINSA 2015 sugiere la utilización del AGRI 2 para realización de guías de práctica clínica, pero en el webinar se menciona la utilización de GRADE. ¿Ambos son equivalentes? No. El AGRI 2 te evalúa lo que algunos llaman la calidad de la guía de práctica clínica. O sea, no es una metodología para hacer, sino es que cuando ya está hecha una guía, evalúa la calidad. ¿Ok? Y tiene ítems metodológicos, ¿sí? Que te dicen, oye, se ha evaluado todos los beneficios, todos los daños, ¿no? Que si tú estás great, pues eh, vas a tener estos ítems cubiertos, pero tiene otros ítems que son específicos, que son como las recomendaciones se dan de una manera entendible o no, ¿no? Entonces, el AGRI no es para hacer guías, sino para evaluar la calidad de las guías, ¿no? Entonces, este NTS al que hace referencia, lo que te dice es, cuando tú hagas una guía de práctica clínica, tienes que asegurarte de que cumpla con los criterios de calidad del AGRI, ¿no? Al margen de que uses la metodología GRADE. Pero si lo lees a profundidad, esta NTS también te habla de usar tablas soft, etcétera, o sea, de usar metodología GRADE, ¿no? Ángel dice, ¿se grabarán las clases por si un día no podemos asistir a la clase virtual? Claro que sí. Em, este curso va a tener, si entra a este curso van a tener acceso al aula virtual, donde van a estar todas las clases grabadas, aparte del material complementario de cada clase, o sea, los papers grade, los ejercicios y otros, ¿no? Para que ustedes lo puedan usar cuando necesiten. Porque obviamente cuando ustedes pueden llevar este curso en enero y comienzan a hacer una revisión o una guía, una ETS, no sé, en, no sé, junio, ¿no? Van a tener que volver a revisar varios temas, así que la idea es dejarles el aula virtual con todo ese material, ¿no? Esa es una de las ventajas. La otra gran ventaja es, como siempre, la certificación, ¿no? Si ustedes quieren luego hacer o, bueno, postular a grupos que hacen guías de práctica clínica, ETS, revisiones, pues ya van a tener una certificación de que han llevado un curso de elaboración bueno, un curso de metodología GRADE. Ok, ahora sí déjenme pasarles los linkcitos por el chat. Ah, ya. Este link que les estoy pasando es el que estoy abriendo aquí. Si ustedes lo abren, es una carpeta de Dropbox, yo uso Dropbox, donde hay subcarpetas donde están los papers grade. ¿Ok? La serie, grade serie JCE, es el grade guidance, es el grade oficial, ¿ok? Que dice serie JCE. Si ustedes entran, acá tienen, ¿hasta qué número habrá? Hasta el 39 hay. Falta agregar unos cuantos, lo voy a agregar tal vez hoy día, porque ahorita están en el 42, ¿no? Pero acá está la serie oficial. Acá está también el Grey Core. Esos sí están completos. Ahí está todo el Grey Core. Hacen clic, por ejemplo, al que quieran bajarse. Y... ¿Dónde te lo bajas? No sé. Acá. Hay un botoncito que dice descargar. Dan a descargar. Acá te piden que inicies sesión, pero no es obligatorio. Le das clic a continúa solo con la descarga. Y ya está descargado y ya pueden leer, ¿no? Y bueno, por motivos de tiempo no les he comentado que también hay otros papers grade. Aparte del grade oficial y el grade core, hay otros papers que son más de, digamos, opiniones que tiene el grupo grade sobre cómo podría hacerse algo, pero que no es algo oficial, ¿no? Entonces, ahí están divididos en carpetita: neurometaanálisis, pronóstico, resultados narrativos, etc. Voy a volver a enviar el link porque por ahí lo estaba pidiendo. ¿Ok? Y ahora les voy a enviar otra cosita.
Ok, les he enviado otro link que es el del brochure de este curso. Esa es la versión actual porque ya sale Gordon Guyot, que a Gordon lo hemos perseguido durante bastante tiempo para que pueda acompañarnos y pueda hacer ese gran aditivo. No les dije, pero la primera clase, que es la de Gordon Guyot, va a ser la única que es en inglés. Sin embargo, estamos viendo la configuración para que haya una traducción automática, como unos subtítulos automáticos para los que no son tan duchos con el inglés. Porque pucha, es siempre fenomenal escuchar a Gordon y la filosofía que tiene sobre la medicina basada en evidencias, ¿no? Y bueno, al final siempre van a haber preguntas, así que la idea es poder interactuar con él y ahí voy a hacer yo todo lo posible con mi inglés masticado para poder traducir sus preguntas, si es que ustedes las hacen en español. Y había algo más que les iba a pasar. Estas diapositivas. Ahora les paso las diapositivas. Ok, ahí están las diapositivas. Sandro tiene una preguntita. Em, ya. Sí, habíamos dejado la pregunta de Sandro sin responder. Ya, a ver, la pregunta de Sandro decía, chiqui, 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 chiqui. Dice, hace poco en un conversatorio sobre las nuevas recomendaciones de las guías de tuberculosis, donde se recomienda el cambio de la duración y el medicamento, teniendo mejor supervivencia y respuesta del medicamento, un médico neumólogo mencionaba que no se podía aplicar esa guía en el Perú, porque el problema de Perú era un problema de adherencia y salud pública, no de tratamiento. Además, las guías son recomendaciones, no se debe tomar como ley. Además, no son adaptables a la realidad de Perú. Por eso algunas guías no son aplicables a Perú. Eso me causó dudas sobre la aplicación de guías o metaanálisis en nuestro país. Perfecto. Sí, sí, es un tema muy interesante. Es, em, a ver, voy a compartir esto. Mm, mm, ya. Mm. Ok, entonces, las guías de práctica clínica requieren siempre una contextualización. ¿Qué significa? Que una guía de práctica clínica que es hecha para Estados Unidos, ¿no? Y otra guía de práctica clínica que es hecha para Perú, podrían tener recomendaciones distintas. Una podría recomendar, por ejemplo, dar algo y otra no dar algo. Y uno a veces cuando ve eso dice, entonces es porque una guía está mal. No necesariamente. Es porque hay criterios que son contexto dependientes. ¿Y esto de dónde sale? Del famoso ETD, ¿no? Recuerdan que les había comentado que una vez que tenemos la tabla SOF, ¿no? Que la tabla SOF sí es universal porque incluye todos los estudios que se han hecho en el mundo, ¿no? Todos los estudios que se han hecho en el mundo se metaanalizan y eso da lugar a la tabla SOF, ¿ok? Sin embargo, luego de tener la tabla SOF, vamos a hacer el ETD, ¿no? Para llegar a una recomendación. Y este ETD tiene criterios como factibilidad, por ejemplo, que nos dice, ¿realmente es factible o no en mi contexto aplicar esto? ¿No? Entonces ahí se ve, ¿no? Oye, pero en mi contexto realmente, no sé, no tengo refrigeradores, no tengo tal, no tengo cual. Podría que algo que sí sea factible en otro contexto no lo sea en el mío, ¿no? ¿Qué más? Viene el tema de aceptabilidad, ¿no? Oye, eso de aquí, en mi contexto, ¿va a tener una adherencia aceptable como para que cause un beneficio o no? ¿No? ¿Y de dónde yo saco información para esto? Idealmente debería haber estudios. Entonces, yo idealmente tengo que hacer una búsqueda de estudios en Perú o en poblaciones similares a Perú para ver, ¿no? Si es que lo que yo voy a recomendar o lo que yo quiero recomendar es factible, es aceptable, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Costos, ¿no? Costos o costo-efectividad, ¿no? O costo-beneficio, ¿no? Igual, debería haber estudios de esto.
Pero bueno, es Perú. Lamentablemente todavía no tenemos estudios para muchas cosas. Así que a veces encontramos alguno que otro, pero mayormente no. Y si no hay estudios, ¿qué hacemos? Para eso, una guía de práctica clínica se hace por un grupo de especialistas, ¿no? Que es el que eh, lo ideal es que esté repartido, o sea, que sean especialistas de con diversas miradas, ¿no? De diversos lugares, diversas escuelas, diversas regiones incluso, ¿no? Que den su aporte mediante su experiencia para ver si realmente es factible, es aceptable, si es... Bueno, para costo efectividad ya es un tema más de economistas o de gente preparada en temas de costo efectividad, ¿no? Entonces, todo esto y otros puntos más del ETD hacen que una recomendación pueda salir en un contexto como a favor y en un contexto en contra, ¿no? Es por eso que es necesario que sean guías de práctica clínica peruanas, ¿no? Lamentablemente no se hacen tantas como se necesitaría, ¿no? Aunque entidades como el Instituto Nacional de Salud, que está haciendo cada vez más guías, ¿no? Y bueno, el IETSI del INS era bueno, sigue siendo hasta ahora la entidad que ha hecho más guías de práctica clínica basadas en evidencias en el país, ¿no? Pero este es para un contexto de salud, ¿no? Que muchas veces se pueden extrapolar para MINSA, pero otras veces no, ¿no? Otras veces incluso las facilidades o los mismos insumos son un poco distintos, ¿no? Entonces se necesita que el INS que está potenciando esto, pues siga em, aumentando exponencialmente el número de guías para poder tener lineamientos adaptados a nuestro contexto. Ahí va la respuesta que te envía, Sandro. Em, este principio de ETD es la razón por la que las guías de MINSA y de salud son distintas. Depende, o sea, pueden ser distintas por el contexto o porque tal vez si hay una guía de IETSE que hizo el 2000, no sé, 15 y el INS hizo del mismo tema el 2025, puede que ya haya nueva evidencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saber por qué llegaron a conclusiones distintas? Porque si han usado la metodología GRADE y el ETD, pues yo puedo leer en extenso cómo es que fueron de la evidencia a la decisión y yo puedo ver, ah, mira, aquí dan en este argumento y en la otra guía me dicen que esto no es así. Y yo veo y digo, ah, ya, por esto es que hay esta diferencia. Ese es, ese es el gran beneficio de que se use una metodología estandarizada como GRADE. Bueno, entonces, si no hay, no sé si hay alguna duda más, preguntas, consultas, quejas. Perfecto, Sandra. Entonces, em, igual, GRADE es un tema bastante interesante. Si ustedes tienen alguna duda puntual o algo, sí, acá está. Les dejo mi correo electrónico alvaro.taibe.r@gmail.com. Ahí podemos seguir conversando si en el futuro tienen alguna, algún tema que necesite profundizar. El costo del curso, perdón, les mandé el brochure del curso, es el penúltimo link que les mandé. El costo es de 1500 soles, creo. La verdad es que ahora tendría que revisarlo. A ver, veamos. Sí, 1500 soles o $475. Sin embargo, me parece que si son grupos de 4 o más personas, se sigue dando un descuento, ¿no? Se estaba dando un descuento que era hasta 1000 soles por persona si venían de matrícula grupal, pero esto fue hasta el 10 de diciembre. Yo creo que sí lo están ampliando. La verdad que yo no estoy viendo directamente el tema de las matrículas, pero eso sí, les sugeriría que lo consulten por el WhatsApp de Evisalud, o por el Facebook de Evisalud, o por el Instagram de Evisalud, por cualquiera de los medios, les van a responder sobre eso.
La clase será compartida, sí. Yo puse grabar, así que espero que se haya grabado. Ojalá que sí. Entonces, estos días vamos a ir subiéndolo al YouTube y luego pasándoles el link otra vez con con las diapositivas y los otros links, ¿no? Por eso, Ian, si pueden enviar de nuevo, porfa. Ah, ya voy a volver a enviar entonces. Este es el brochure del curso. Estos son las diapositivas. Y esta es la carpetita donde está todo, donde están los papers de Greg. Bueno, estimados, entonces, muchísimas gracias por regalarme estos minutos. Justo 1 hora y media que estaba planificado. Y nos estamos viendo. Que tengan unas lindas fiestas, que la pasen muy bonito en estas fiestas. Y para los que nos acompañan en enero, estamos ahí trabajando para que este evento salga muy bien. Así que cuídense y un fuerte abrazo con todos. Chau, chau.